No hay muchas fechas en la historia moderna que te congelen el alma con solo escucharlas, pero para quienes aman la música, el arte, la paz, el 8 de diciembre de 1980 es una de ellas. Ese día, el mundo se detuvo. No por una guerra, no por una catástrofe natural, sino por algo mucho más humano. Un disparo, o mejor dicho, 5. Yo no estuve ahí, pero la historia es tan clara, tan documentada, que puedo cerrarme los ojos y verla entera. Era lunes. El sol apenas empezaba a filtrarse entre los edificios de Manhattan. En el edificio Dakota, un sitio histórico frente al Central Park, comenzaba el día con tranquilidad. Ahí vivían John Lennon y Yoko Ono. Tenían planes, una entrevista, una sesión de fotos, una ida al estudio para seguir grabando su nuevo material. Nada extraño, nada alarmante. El clima estaba suave, casi primaveral, con 12 grados, lo cual para diciembre en Nueva York es todo un regalo. A las 7:30 de la mañana la ciudad respiraba como siempre, pero Lennon no lo sabía. Ese sería su último amanecer. Para entender cómo llegamos hasta ese disparo, tenemos que retroceder. No días, ni meses, años. A marzo de 1964, los Beatles estaban en la cima. No había rincón del mundo donde sus canciones no sonaran. Millones de discos vendidos, conciertos con gritos tan fuertes que ni ellos se escuchaban sobre el escenario. Pero el éxito también los volvió vulnerables. 2 años después, en una entrevista, Lennon pronunció una frase que marcaría un antes y un después. El cristianismo desaparecerá. Nosotros somos más populares que Jesús. La frase no causó escándalo inmediato, pero cuando llegó a Estados Unidos meses más tarde, todo estalló. Más de 30 emisoras prohibieron su música. Iglesias organizaron quemas públicas de sus discos. Sacerdotes desde los púlpitos pedían boicot. Y no faltó el Ku Klux Klan, que se sumó con amenazas directas. Los Beatles comenzaron a recibir mensajes de muerte. Su manager intentó calmar las aguas con ironía. Para quemar los discos, primero tienen que comprarlos. Pero la situación era grave. La gira por Estados Unidos se volvió un riesgo, y el 11 de agosto de ese mismo año, John tuvo que salir públicamente a disculparse. No quise compararme con Cristo. Solo dije que hoy el rock influye más en los jóvenes que la religión. Pero para muchos, el daño ya estaba hecho. Y entre esos muchos había un nombre que nadie conocía todavía: Mark David Chapman. Chapman no fue un enemigo tradicional. No era político, no era activista. Era, según él, un fan, obsesionado. Nació en un hogar violento. Su padre golpeaba a su madre y a él. A los 14 años ya consumía drogas. Huyó de casa varias veces, pero había algo más oscuro aún. Chapman quería ser famoso. No importaba cómo. Quería dejar una marca. Con el tiempo, esa obsesión se enfocó en John Lennon, aunque también tenía una lista de posibles víctimas: Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Jackie Kennedy, Johnny Carson. Pero Lennon era el más accesible. En 1977, Chapman se mudó a Hawái. Intentó quitarse la vida con monóxido de carbono y falló. Fue internado, diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Luego se casó. Parecía buscar algo de paz. Consiguió trabajo como guardia de seguridad. Pero en octubre de 1980 renunció. Y no firmó con su nombre. Firmó como John Lennon. Ese mismo mes compró un revólver calibre .38. Su esposa trató de detenerlo. Por un momento pareció recapacitar, hasta que volvió a leer El guardián entre el centeno de J. D. Salinger. Ese libro se convirtió en su Biblia personal. Chapman decía que el protagonista, Holden Caulfield, le hablaba directamente y decidió que su destino
estaba escrito en sus páginas. Chapman se despertó temprano. Salió del hotel con el arma escondida en su chaqueta y con un nuevo ejemplar de El Guardián entre el centeno. En la primera página escribió: "Esta es mi declaración". Se paró frente al edificio Dakota, habló con el portero, conversó con algunos fans, incluso saludó a Sean, el hijo de John, de apenas 5 años. ¿Te imaginas eso? Saludar con una sonrisa al hijo del hombre que planeas asesinar. A las 9 de la mañana, John y Yoko desayunaron en el Café Fortuna. Luego, él se cortó el cabello y se preparó para una sesión de fotos con Annie Leibovitz. Esa foto, John desnudo abrazando a Yoko, se convertiría en la última que le tomaron con vida. A la 1 de la tarde, John dio su última entrevista. Dijo algo que, escuchado hoy, parece una señal del destino. Mi trabajo no estará terminado hasta que esté muerto y enterrado. A las 5 de la tarde, John salía rumbo al estudio. Ahí estaba Chapman. Le pidió un autógrafo en su disco Double Fantasy. John se lo firmó. John Lennon, 1980. Luego lo miró y le preguntó: ¿eso es todo lo que quieres? Chapman no respondió, solo se quedó en silencio. Un fotógrafo aficionado, Paul Goresh, captó la imagen, la última. Chapman, sin inmutarse, le dijo: hazme una foto con él. Será histórica. Y lo fue. A las 10:50 de la noche, la limusina regresó al edificio Dakota. Yoko bajó primero. Chapman la saludó con un simple hola. John bajó segundos después. Pasó frente a Chapman. En ese momento, Chapman sacó el arma y disparó 5 veces. 4 balas impactaron en la espalda de John Lennon. Él se tambaleó y alcanzó a decir: «¡Me dispararon!». Yoko gritó por ayuda. El conserje logró quitarle el arma al atacante. Chapman se sentó en silencio, abrió su libro y comenzó a leer. A las 10:52 llegó la policía. John fue llevado en una patrulla al Hospital Roosevelt. Y mientras los médicos intentaban salvarlo, Chapman seguía leyendo. Pero lo que ocurrió en esa sala de emergencias, las últimas palabras de Lennon y la reacción del mundo entero al enterarse. La patrulla que transportaba a John Lennon llegó al Hospital Roosevelt a las 10:55 de la noche. No hubo ambulancia, no hubo tiempo. Dentro del vehículo, en la parte trasera, Lennon se retorcía de dolor. Y aunque estaba agonizando, aún pudo susurrar: ¿por qué ahora? Los médicos no perdieron ni un segundo. 7 especialistas se turnaron para intentar salvarle la vida. Lo intubaron, lo operaron a cielo abierto, le abrieron el pecho. Y el doctor Stephen Lynn, jefe del equipo, hizo lo impensable. Tomó el corazón de John con sus propias manos y comenzó a bombearlo manualmente, literalmente. Tenía el corazón de Lennon en sus manos, pero no había más nada que hacer. Cada compresión expulsaba sangre por todos lados. La hemorragia era total. A las 11:15 de la noche, John Lennon fue declarado muerto. El informe forense fue claro y brutal. Múltiples heridas en el hombro izquierdo, en el pecho, en el pulmón, en la arteria subclavia, hemorragia interna, hemorragia externa, shock hipovolémico. Había perdido más del 80% de su sangre. No hubo posibilidad alguna. Mientras tanto, en otra sala del hospital, Yoko Ono se derrumbaba. Entró en negación. Gritaba, lloraba, no entendía cómo podía ser real. Y en medio de esa desesperación, pidió algo que solo una madre puede pedir. No se lo digan aún a la prensa. Quiero ser yo quien se lo diga a mi hijo. Afuera, el asesino permanecía sentado en un banco frente al Dakota. No intentó escapar, no corrió, no lloró, simplemente leyó. Tenía entre sus manos El Guardián entre el centeno, y no levantó la vista hasta que los oficiales lo esposaron. Cuando el conserje le preguntó: ¿te das cuenta de lo que hiciste?
Chapman respondió: «Sí, acabo de disparar a John Lennon», con voz firme, sin remordimiento, como si hubiese completado una tarea. Al amanecer del 9 de diciembre, la noticia ya era imposible de detener. Las radios comenzaron a interrumpir su programación. Las televisoras transmitían en vivo desde Central Park. Los fans no podían creerlo. Nadie podía. Yoko Ono, aún destrozada, tomó una decisión. No habría funeral. No quería cámaras, no quería titulares, no quería que el cuerpo de John se volviera un espectáculo. Lennon fue cremado en secreto, y el lugar donde esparcieron sus cenizas jamás fue revelado. Solo Yoko y unas pocas personas lo saben. 5 días después, el 14 de diciembre, Nueva York vivió una escena que aún hoy es difícil de describir. 500,000 de personas se reunieron frente al edificio Dakota en el Central Park. A las 12 del mediodía, el mundo guardó 10 minutos de silencio absoluto, 10 minutos sin música, sin voces, sin movimiento. Las estaciones de radio apagaron su señal. Las iglesias pararon sus sermones. Los aeropuertos suspendieron los anuncios. El planeta se congeló. Y aunque fue solo un instante, para millones fue el adiós simbólico a una era entera. No era solo Lennon quien moría, era la inocencia, la utopía, el sueño hippie de los años 60. 6 meses más tarde, Yoko Ono volvió a conmover al mundo. Lanzó el álbum que ambos estaban trabajando antes del crimen, Season of Glass. La portada generó reacciones inmediatas. No era arte abstracto, no era simbólico, era real. En primer plano, un vaso de agua a medio llenar. Al fondo, el Central Park, y sobre la mesa, los lentes ensangrentados de John Lennon. Yoko explicó: «No quiero que la gente olvide que John no solo murió, fue asesinado». Pero el disco contenía algo más, algo aún más crudo. En la canción No, 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 los primeros segundos reproducen 3 disparos, seguido del grito real de Yoko. Un fragmento de la noche que le cambió la vida para siempre. Para algunos fue innecesario, para otros un acto de duelo y verdad. Mientras tanto, Chapman enfrentaba la justicia. Fue acusado de asesinato en 2º grado y sometido a evaluaciones psiquiátricas. Su defensa intentó alegar demencia, pero él mismo los contradijo. Interrumpió a su abogado y dijo: «Me declaro culpable. Dios me dijo que lo hiciera». En la sala sacó nuevamente su ejemplar de El guardián entre el centeno y leyó un pasaje en voz alta, como si todavía creyera ser parte de aquella ficción. El 24 de agosto de 1981, el juez Denise Edwards lo condenó a cadena perpetua con recomendación de tratamiento psiquiátrico. Chapman tenía 25 años. Desde el año 2000 hasta el 2020, Chapman pidió libertad condicional más de 10 veces. En cada ocasión, el panel de jueces fue claro. Este crimen no fue impulsivo, fue premeditado, frío, sin remordimiento. Yoko Ono envía una carta en cada revisión, aún hoy. Explica que Chapman no mató a su esposo por fe, ni por locura, sino por fama, por ser recordado, por convertir su crimen en una página más en la historia. Hasta el día de hoy, todas sus peticiones han sido rechazadas. Décadas han pasado, pero el nombre de John Lennon sigue presente en las paredes, en los murales, en las canciones, en las marchas por la paz, en las guitarras de quienes sueñan con cambiar el mundo. Lennon nació en Liverpool y junto a Paul, George y Ringo formó la banda más influyente del siglo XX, pero fue su etapa solista la que más lo definió como ser humano. Un artista imperfecto, pero valiente, que se atrevió a cantar contra la guerra, contra el racismo, contra la hipocresía religiosa y política. Su himno, Imagine, sigue siendo un susurro de esperanza. Imagina que no hay países, que no hay religiones, que todos
vivan en paz. Y aunque aquel 8 de diciembre todo pareció romperse, su mensaje sigue intacto, más actual que nunca, más necesario que nunca. John Lennon vivió rápido, cantó fuerte, soñó en voz alta y murió en silencio, frente a su casa, frente al parque, frente al mundo. Un disparo no apagó su música, solo la convirtió en inmortal. Gracias por llegar hasta aquí. Hoy no solo contamos la historia de un crimen, contamos el final de un ícono y también el inicio de una leyenda. Si quieres más historias como esta, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por los grandes misterios que dejaron marca en la historia. Mi nombre es Vincent y esto fue Grandes Misterios. Nos vemos en el próximo video.